La máquina del tiempo, Rosa Beltrán. El profesor Signa, científico eminente, logró por fin construir la máquina que devolvía las cosas perdidas. En cuanto se dio la noticia, todos en el pueblo acudieron. No había quien no quisiera usarla, pues cada una había perdido algo. Pues cada uno había perdido algo en su vida que estaba ansioso por recuperar. El señor Gastón, el hombre más rico del lugar, acudió en medio del acto. Estaba desesperado por saber cuánto tenía en el banco. Había perdido la cuenta de los rados por saber cuántos. Había perdido la cuenta de los ceros en su libreta de ahorros. La máquina se accionó y enseguida apareció la cantidad de millones de pesos que dejó boquiabierta a todo el mundo. Más aún, cuando se supo la cifra precisa, ante los hombros de la multitud, el señor Gastón decidió comprar la máquina, invirtiendo peso sobre peso lo que tenía. Su idea era cobrar por cada objeto de la gente quisiera recuperar. El profesor Sigma, científico humanista, no tuvo objeción. Pensó que de esta forma todos podrían tener algo de lo perdido y que con la suma adquirida, la ciencia se beneficiaría al recibir un gran estímulo para su investigación. Así pues, vendió la máquina previa firma del contrato. Y donó la cantidad completa de la Sociedad Científica de Inventores de la Máquina y artilugios relacionados con el tiempo. Pero los precios del señor Gastón resultaban altísimos. Querían recobrar su inversión y, de ser posible, centuplicarla cuando menos. ¿Cuánto? Centuplicarla. Otra vez. Centuplicarla. Centuplicarla. ¿Qué dices de centuplicarla? 100. Sacarle 100 veces la ganancia, ¿verdad? Cuando menos. Más, como la gente no tenía dinero, era necesario. Es que estoy leyendo en cámara. Cámara lenta, son chingados. No, le voy a poner a Camila para que se duerma. Camilita, ¿escuchaste? Duérmete. Está bañando. Pues sí, pero cuando escuche este video, lo voy a poner en la grabadora de ahí para que lo escuche. Más, como la gente no tenía dinero, el dinero necesario, el dueño acordó recibir lo que uno tuviera e irle devolviendo lo perdido en abonos. Para ello, accionaría la máquina en forma parcial, sin bajar la palanca del todo. La primera en llegar fue la cocinera del pueblo, que algo de dinero tenía, nada, su abundante clienta, pues para comer y gastar todo es cosas de empezar. Asentó una gran bolsa de billetes, se paró frente al artefacto y paró ante el artefacto
aquel y pidió que volviera su amor. Ay, amor, ay, amor, ay, amor. ¿Ya viste lo que le pasó cuando volvió su amor? Sí. Por un orificio salió un gordo. Salió un gordo majadero que enseguida le pegó porque le había salado le había salado la sopa. Luego se acercó un viejito que junto con los años había perdido la alegría. No, otra vez, no te entendí nada. Luego se acercó un viejito que junto con los años había perdido la alegría. Pagó la suma reunida, accionó la palanca hasta la mitad y esperó. Volvieron los años, pero no alegría. Un par de nietas acudió a buscar a su abuelo. Lo único que regresó fue el bastón y el sombrero. La gente se empezó a decepcionar. Comenzó a preguntarse sobre la utilidad del invento. Pero la esperanza muere al último. Así que llegó por fin un niño que había perdido a su perro. Agitó su alcancía y se la dio al señor Gastón. ¿Quién no tuvo más remedio que recibirla y jalar un centímetro la palanca? Torciendo la boca, solo regresó el olor de las Solo regresaron el olor a perro y un comité de pulgas. Un comité de pulgas que lo hacía rascarse todo el tiempo. Decepcionados, el profesor científico honorable se presentó frente al comprador. Su invento no había sido destinado para ese uso. Explicó: lo perdido debería regresar por completo. Pero no ser así se haría mala fama a la ciencia. La máquina se descompondría, su nombre de científico sería pisoteado, en fin, que si no se daba el uso correcto al aparato, estaba decidido a devolver la inversión. El señor Gastón acordó buscar a las personas pudientes, de preferencia extranjeros, y bajar la palanca hasta el tope. La señora Pirica, una mujer muy rica, pidió que le fuera devuelto un collar de esmeraldas que habían robado. Ya no se acordaba en cuál revolución. Pagó una barbaridad. El señor Gastón hizo una caravana y jaló la palanca hasta el piso. El collar volvió. El collar volvió íntegro, pero el collar volvió íntegro, pero la señora no se conformó. Dijo con gran decepción que en su recuerdo el collar era mucho más bello. El duque de no sé cuántos, pues no sabía
cuántos reinos tuvo y perdió. Exigió que se les devolviera uno a uno. La máquina funcionó, pero los reinos regresaron poblados con gente que ni siquiera sabía hablar su lengua. Y entre la que había muchos pobres que el duque antes no vio. Ya vete a bañar, ya te vas a bañarte y la terminas. No. ¿Ya? Nomás un párrafo. Ante tal desastre, el pueblo se amotinó, incluido el señor Gastón, frente a la sociedad científica de inventores para que él devolviera su dinero, como ésta lo había gastado, y ya en otro invento donde era posible pensar el día menos pensado. No pudo devolver la suma, con lo cual la gente fue a armarse con picos y palas para destruir la máquina. Y fue destruida a la vista de todos, en la plaza. El profesor Sidna, científico intachable, dio la media vuelta y volvió a su labor. Según declaró, el experimento había sido un éxito. El problema estaba en la gente, que había perdido el sentido de lo que podría hacerse con tan prodigioso invento. Esta fue la lectura del día, que se llamó La máquina del tiempo. Ustedes, si están en quinto año, pueden en español lectura de la página 20 a la 23 leer esta página. La lectura tiene un valor. Lee 20 minutos al día. ¿Y cómo hacen 10 minutos al día? 20 minutos al día. Ok. Como esta niña que apenas prendió la tele, pero todo el día estuvo en compu y en iPad. Pues ¿cómo va a aprender? Así que, gracias. Lávate los dientes, por favor. Esta lectura fue muy bonita. Al último dejó una enseñanza. Que todos recibieron lo que querían, algunos no. Pero que lo que querían, algunos sí les llegó completo. Pero ya no tenían el sentimiento de eso. Así que, adiós. Ahorita, Camila, ¿me estás escuchando? Mis cachetes leyeron. Adiós, Camila.